Teoremas de superposición Thevenin y Norton. Este grupo está conformado por Félix Arteaga Páez, Jorge Díaz Álvarez y mi persona Luis Villa Garcés. Somos estudiantes de la Universidad de Cartagena, Ingeniería de Sistemas, quinto semestre, CREAT Lorica. Principio de la superposición. Si en un sistema lineal la respuesta a una excitación es una salida y la respuesta a una excitación compuesta por una combinación lineal de las excitaciones es una salida que es la misma combinación de las excitaciones, la linealidad y el principio de la superposición solo se mantiene si las salidas son tensiones o corrientes y no si son potencias o energías. Aplicación del principio de superposición. Primera, eliminar todas las fuentes independientes menos una y hallar la respuesta debida solamente a dicha fuente. Segundo, repetir el primer paso para cada una de las fuentes independientes que haya en el circuito. Tercero, sumar las respuestas parciales obtenidas para cada fuente. Las fuentes se anulan cortocircuitándolas, así se impone la condición de tensión generada nula, mientras que la de la corriente se anulan abriendo el circuito corriente nula. Análisis de circuitos. Analizar un circuito consiste en calcular las corrientes y las tensiones en sus elementos y, en caso necesario, potencias y energías. Para ello hay que, primero, plantear las leyes de Kirchhoff en los nudos y en las mallas. Segundo, relacionar la corriente y la tensión en cada elemento mediante su correspondiente relación funcional. Aplicación del principio de superposición continua. Aquí tenemos unos ejemplos sobre el circuito continuo. Ejemplo de análisis de circuitos. Hallar las corrientes que en régimen permanente circulan por el círculo de la figura. Primer paso, simplificación del circuito. Segundo paso, selección de las corrientes de circuito. Solo debemos seleccionar las corrientes que resulten fundamentales. Tercer paso, elección del método de resolución que permita el planteamiento de las ecuaciones, nodos, mallas, simplificación. Cuarto paso, obtención de los resultados. Teorema de Thevenin y teorema de Norton. Teorema de Thevenin. En la teoría de circuitos electrónicos, el teorema de Thevenin establece si una parte de un circuito electrónico lineal está comprendida entre los terminales A y B, esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente que esté constituido únicamente por un generador, de forma que al conectar un elemento entre las dos terminales A y B, la tensión cae en él y la intensidad que lo atraviesa son las mínimas tanto en el circuito real como en el equivalente. El teorema de Thevenin fue enunciado por primera vez por el científico alemán Hernán von Helmholtz en el año 1853, pero fue redescubierto en 1883 por el ingeniero de telégrafos francés Léon Charles Thevenin, de quien toma su nombre. El teorema de Thevenin es el dual del teorema de Norton. La tensión de Thevenin se define como la tensión que aparece entre los terminales de la carga cuando se desconecta la resistencia de la carga. Debido a esto, la tensión de Thevenin se denomina a veces tensión
en circuito abierto. Resistencia. Impedencia de Thevenin. La impedencia de Thevenin simula la caída de potencial que se observa entre las terminales A y B. Cuando fluye corriente a través de ellos, la impedencia de Thevenin es tal que, siendo el voltaje que aparece entre los terminales A y B, cuando fluye por ellos una corriente, y el voltaje entre los mismos terminales cuando fluye una corriente. Una forma de obtener la impedencia de Thevenin es calcular la impedencia que se ve desde los terminales A y B de la carga cuando está desconectada del circuito y todas las fuentes de tensión e intensidad han sido anuladas. Para anular una fuente de tensión, la sustituimos por un circuito cerrado. Si la fuente es de intensidad, se sustituye por un circuito abierto. Para calcular la impedencia Thevenin, debemos observar el circuito, diferenciando dos casos. Circuito con únicamente fuentes independientes, no dependen de los componentes del circuito, o circuitos con fuentes dependientes. Para el primer caso, anulamos las fuentes del sistema, haciendo las sustituciones antes mencionadas. La impedencia de Thevenin será la equivalente a todas aquellas impedencias que, de colocarse una fuente de tensión en el lugar de donde se sustrajo la impedencia de carga, soportan una intensidad. Para el segundo caso, anulamos todas las fuentes independientes, pero no las dependientes. Introducimos una fuente de tensión o de corriente de prueba entre los terminales A y B. Resolvemos el circuito y calculamos la intensidad de corriente que circula por la fuente de prueba. Tendremos que la impedencia de Thevenin vendrá dada por, si queremos calcular la impedencia de Thevenin sin tener que desconectar ninguna fuente, un modo sencillo consiste en reemplazar la impedencia de carga por un cortocircuito y calcular la corriente que fluye a través de este corte. La impedencia de Thevenin estará dada entonces por. De esta manera se puede obtener la impedencia de Thevenin con mediciones directas sobre el circuito real a simular. Teorema de Norton. Estableciendo los pasos teóricos, podemos realizar el siguiente circuito. En la parte superior del esquema está la llamada análoga a la resistencia de Thevenin, es la contundencia de Norton, que la representamos arriba, que es la que vamos a hallar, donde sabemos que es básicamente la contundencia de Norton. Es el inverso de la resistencia de Thevenin, que la representamos también en la parte de arriba. Hay que recordar que contundencia y resistencia son totalmente definiciones opuestas. En la imagen 1 se va a mostrar el circuito original. En la imagen 3 separamos el circuito en dos redes y después apagamos la fuente y le hacemos un corto. Y necesitamos la resistencia equivalente entre A y B, que está en la imagen que le estoy señalando con la flechita negra. Y hacemos la siguiente operación. Nos damos cuenta que las resistencias quedan en paralelo, la de 3 ohmios y 6 ohmios. Quedaría la multiplicación de ellos dos sobre la suma de ellos mismos y me estaría dando 2 ohmios. Sin embargo, la contundencia de Norton sería el inverso de dicha resistencia. Quedaría 0.5 Siemens, definiendo la contundencia de Norton. Esto que le acabé de explicar es lo que le estoy señalando con la flechita azul, son los resultados. Y pasamos al siguiente, donde nos muestra una resistencia de 2 ohmios. Ese 2 ohmios salió del ejercicio anterior. Y pasamos donde se encuentra la resistencia de 3 ohmios. Ahí hay un cortocircuito. ¿Por qué hay un cortocircuito? Porque la resistencia que está en la imagen 1 al principio también se le hizo un cortocircuito. Y pues entonces ahí solamente está pasando la corriente para la resistencia de 3 ohmios. Conclusión, entonces esa resistencia R1 es como si no existiera en el circuito. Entonces ahora hay que calcular la corriente que pasa por ese cortocircuito, donde vamos a buscar I. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente aplicamos la ley de Ohm. Los 9 voltios los dividimos entre la resistencia de 3 ohmios y eso nos da 3 amperios. Entonces ahí calculamos cuánta corriente pasa por ese cortocircuito. Entonces, como los 3 amperios tienen que decidir por dónde pasar, ellos pasan por donde hay menos resistencia. Por ahí pasan más rápido los 3 amperios. Tratan de pasar por donde haya menos resistencia. O sea, va a pasar por donde está el cortocircuito. Entonces la corriente de Norton serían 3 amperios, porque eso es lo que circula por todo el circuito. Y por último,
se une el elemento de la red 2, que es la resistencia que se le hizo el cortocircuito en la imagen 2. Muchas gracias.